Y a su nombre. Dígale a su hermano que tiene un lado, ¿usted quién es? ¿Hombre prudente o hombre insensato? Dice su palabra en el Evangelio San Mateo, capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye esta palabra, y a su nombre, ¿cuántos dicen amén? Y las hace, no es a conveniencia. Cojo una hoja, me conviene y lo hago. Cojo otra hoja, no me conviene y no lo hago. Su palabra. Amén, hermano. Lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Y a su nombre? Qué hermoso cuando nosotros edificamos nuestra casa bajo la roca que es Jesucristo. ¿Y a su nombre? ¿Cuándo estamos aquí? Aleluya. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Y a su nombre? Qué importante nosotros como hombres prudentes que cada día estudiamos su palabra con el conocimiento del Espíritu Santo, que cada día en nuestro corazón está el anhelo de hacer su palabra como está escrito, que cada día nosotros queremos ser fiel a ese Cristo de la gloria. Amigo que está aquí, si tú estás buscando edificar tu casa, edificar tu vida a través del santerismo, a través de la brujería, a través de la macumba, a través de lo que te ofrece el mundo, serás un hombre insensato. Pero aquel que edifica su casa sobre la roca, y la roca es Jesucristo, puede venir lo que venga, pero usted se mantiene porque está edificado sobre la roca. ¿Cuánto lo creen? Pero cualquiera que me oye esta palabra y no la hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Y a su nombre, ¿cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Qué importante donde tú verdaderamente estás edificando tu casa. Hay personas que edifican su casa sobre la arena, edifican su casa bajo los deseos de este mundo, edifican su casa bajo el pensamiento del hombre, edifica su casa bajo doctrinas de hombre, edifica su casa bajo el carisma de hombre, pero no edifica su casa bajo el poder de Cristo Jesús. Personas se entregan a Cristo, comienzan con ganas, comienzan con mucho ánimo. Personas se entregan a Cristo y empiezan de una manera a buscar de Dios, pero vino el problema, vino la crisis, vino la circunstancia fuerte sobre su vida y se apartan de Cristo. ¿Por qué? Porque su fe no estaba basada en el Cristo de la gloria, sino en costumbres de hombre. Por eso que yo siempre le digo a la iglesia, no me vea a mí, vea al Cristo de la gloria, porque yo le voy a fallar. Yo soy un hombre, pero si usted pone los ojos al Cristo de la gloria, Él nunca te va a fallar. ¿Cuánto lo creen? Visto personas que han tenido fe en creer en ese Cristo de la gloria, tienen problemas sobre su familia, enfermedades sobre ellos, vienen tantas cosas, pero ellos se quedan como se quedó Job. Vino problema, vino muerte, vino enfermedad, pero Job decía, yo sé que mi Redentor vive. Jesús dijo, en este mundo tendrás aflicciones y problemas, pero confía en mí, en Jesucristo. Jesús no dijo,
dijo que en este mundo no vamos a tener problemas y dificultades. Jesús en ningún momento dijo que los que aceptaban a Cristo, que vivían el Evangelio, iba a ser todo bonito. No, es a lo contrario. Porque los discípulos fueron perseguidos. Y no nada más son esos tiempos. Usted puede ser perseguido por su familia, puede ser perseguido por los que están alrededor suyo, por predicar el Evangelio, puede ser perseguido por su misma esposa o esposo, por amar a Dios. Pero el Señor te dice en esta mañana que si tú has puesto la mirada en la roca angular, que es el Cristo de la gloria, no hay ningún diablo, no hay ninguna amenaza. Puede venir el brujo más grande de Haití, puede venir lo que sea, el mismo diablo, pero a ti no te toca, porque estás pasado sobre la roca que es Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen amén? La comparación entre el hombre prudente y el insensato. Escuchen bien. Los dos oyen. Y a su nombre. Como le decía yo a los hermanos, no todo el mundo que está dentro de la iglesia es cristiano. Y a su nombre. Es decir, escuchan el mensaje. Los dos construyeron una casa, sinónimo de buscar un lugar de refugio, protección y seguridad. Los dos fueron sometidos a prueba. Y a su nombre. ¿Cuánto dicen amén? Pero la diferencia entre estos dos hombres, ¿cuánto estamos aquí? Voy a repetirlo una vez más, como lo dije en la clase del jueves. Ser cristiano no es emoción, es permanecer. Y a su nombre. Usted puede decir, pastor, yo tengo 40 años en la iglesia yendo, soy cristiano desde niño, pero eso no lo hace ser cristiano. Lo que le hace ser cristiano a usted es tener un encuentro con el Cristo de la gloria. Es que usted cumpla su palabra, es que usted ande conforme a su palabra, a su ¿qué? Voluntad. Amén, hermano. Diferencia entre el hombre prudente e insensato. No tenían distintos tipos de fundamento. No dedicaron igual cantidad de tiempo y esfuerzo en la construcción. ¿Cuántos estamos aquí? Y a su nombre. Esto nos habla mucho, ¿verdad? Cuando nosotros entregamos tiempo a Dios en el servicio, ministerio, en lo que Dios nos ha dado, y verdaderamente Dios no se queda con nada. Por eso que dice la Biblia, buscar primeramente el reino de Dios, y todo lo demás viene por añadidura. ¿Cuánto lo creen, hermano? Aleluya. Resistencia en la prueba. Uno resistió y el otro no. Tuvieron un fin diferente. Uno permaneció en pie y el otro cayó y fue grande su ruina. Yo quiero que tú en esta mañana tomes reflexión. ¿Cuál eres tú? ¿El prudente o el insensato? Yo quiero que en esta mañana tú entiendas algo. Gamaliel le dijo a Pablo, cuando Pablo tuvo el encuentro, le dijo estas palabras: lo que es de Dios prevalecerá. Y a su nombre. No tenga temor del hombre, tenga temor en obediencia al Dios Padre por medio de Jesús. El hombre prudente en Mateo 7:24 dice: cualquiera pues que me oye esta palabra y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Yo quiero decirte en este día, si tú eres una persona que eres prudente, ¿prudente en qué? En hacer su palabra. Si Dios te dice algo en su palabra, que no lo haga, déjalo de hacer. Si Dios te habla en su palabra y te dice, apártate del pecado, apártate del pecado. Si Dios te dice, deja lo que a mí no me agrada, haz lo que Dios te está hablando para que tú seas un hombre prudente. Amén. A su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. El Salmo 1 que leímos la semana pasada, que decía: aquel hombre que de día y de noche medita en su palabra será prosperado en
dicen amén? Mira, hermano, usted busca en internet y ve la iglesia católica y ve a los curas poniendo las manos y la gente cae al piso. Búsquelo por internet, oración de administración de cura, y ve a la gente, el cura ministrando, la gente cayendo al piso, hablando en lengua y a su nombre. Puede ver exorcismo de personas adorando a María, pero igualmente el diablo se manifiesta en exorcismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios no te va a probar porque uses su nombre con autoridad para echar fuera demonios o para sanar a una persona. Dios te va a probar a ti si tú andas conforme a su palabra, si tú andas verdaderamente siendo fiel a Él, si tú verdaderamente andas de una manera que tú le dices: Padre, yo lo que quiero es ser aprobado por ti. Amén. A su nombre. Y no quiero decir con esto que tenemos que llevar un cristianismo light, porque yo busco a Dios. Yo digo: Señor, dame esa autoridad para ayudar a esas almas que están perdidas, que necesitan esta libertad. Dame ese poder para yo poder mostrar tu gloria. Es una bendición. Y a su nombre. Pero ¿cómo practicamos de algo que no creemos? ¿Cuántos estamos aquí? Estamos todos, ¿verdad? Significado de prudente. ¿Qué significa la palabra prudente? Sensato, sabio, sobrio, sagaz, juicioso, precavido e inteligente. Esa es la palabra de una persona prudente. Si usted es prudente haciendo lo que Dios dice conforme a su palabra, es sensato, sabio, sobrio, sagaz, juicioso, precavido e inteligente. Amén. Prudente. Y el que oye, escuche bien, el que oye, hay una importancia en eso. Punto clave: el que oye su palabra. Jesús dijo una palabra muy importante: mis ovejas son las que me escuchan mi palabra. Montones de multitudes, pero ninguno le seguía. Cuando lo fueron a crucificar, todo el mundo desapareció. Y a su nombre, ¿cuánto dicen amén, hermano? Dice, Mateo 11:15 dice, y Mateo 13:9, el que tiene oído para oír, oiga. ¿Cuánto tiene oído para oír? Pero oír, como dice el hermano Arévalo, los chismes, las murmuraciones, lo que el diablo quiere poner sobre tu mente para que tú te aísles de lo que él quiere traer para ti. No, lo que oyen su palabra, los que están pendientes de lo que Dios quiere revelar por medio de su palabra. Marcos 4:24 dice, mirad lo que oís. Aleluya. Lucas 8:18, mira, dice de nuevo, mirad pues cómo oís. Y a su nombre. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por ver televisión. A su nombre. ¿Cuánto dicen amén? Así que la fe viene por el oír el juego de fútbol. Palabra. El oír por la palabra de Dios. Yo no digo que sea malo esto. Todo tiene su tiempo. Usted dé el tiempo a Dios, que se lo merece, y después puede compartir sanamente con estas cosas. Juan 8:47 dice, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Pero estoy hablando con una iglesia que es de Dios. Estoy hablando con cada uno de vosotros que el Espíritu Santo lo está levantando para hacer grandes cosas con vosotros. Estoy hablando con gente que aunque están en lucha, aunque están pasando el momento de la prueba, de la lluvia, de la tempestad, el momento fuerte sobre tu vida, yo sé que son gente que han puesto su fe sobre la roca. No importa con lo que el diablo quiera ponerle sobre tu vista, porque el diablo es mentiroso, el diablo es engañador. ¿Para qué? Para desanimarte, para que tú cojas otro rumbo, pero usted manténgase en el rumbo del Cristo de la gloria. Mantenga su fe en el Cristo de la gloria y verá que vendrá el resultado, que lo que usted ha fundamentado
versículo 8 al 15. Dice: y otra parte en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz. ¿Cuántos quieren dar 100% de fruto? Amén. A su nombre. ¿Y cómo hacemos eso? Buscando a Dios, teniendo una relación con Dios por medio de su palabra, buscando a Dios. Porque si nosotros no oramos, si nosotros no buscamos a Dios, si nosotros no leemos su palabra, mire hermano, ¿a qué Dios servimos a nosotros? Si nuestro espíritu está anhelando estar en la presencia de Dios, para estar en casa ya, si estamos más aferrados en esta tierra, estamos más aferrados a las cosas materiales de este mundo, ¿cómo queremos anhelar su presencia? ¿Cuántos dicen amén? En Lucas 8:9 dice: y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta palabra? Y él les dijo: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios. No todo el mundo es revelado a conocer los misterios del reino de Dios. ¿Y a su nombre? Gloria a Dios. Ok. Pero a los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Están entendiendo? Esta pues, la parábola de la semilla, es la parábola de Dios, la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen. Escuchen bien, quiero que presten atención para si usted se identifica con uno de ellos. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crea y se salve. ¿Cuánto dicen amén? Cayó la semilla dentro del camino. Personas que vienen a la iglesia, el Señor le habla conforme a su palabra. El Señor le habla a través de su mente. Se van gozosos. Duran una semana gozosos por lo que el Señor le está ministrando. Pero ¿qué hizo el diablo? Metió cualquier antimaña, metió cualquier duda, metió cualquier incredulidad, metió cualquier cosa y te apartó. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Y a su nombre. Cayó la semilla en la piedra, tan gozoso, vienen a la iglesia, levantan las manos, vienen a la iglesia, tienen manifestaciones del Espíritu, vienen todo el culto, amén, gloria a Dios, pero cuando se levanta la prueba, reniegan de Dios, reniegan del Evangelio, reniegan incluso de su ministerio. Y a su nombre. Porque no tenían raíces. Dile a tu hermano que tiene a un lado: yo soy como la palmera, como de alto soy, mis raíces en Cristo son profundas. ¿Cuántos estamos aquí? Yo quiero que usted entienda en esta mañana que venga el enemigo con lo que venga, que venga el enemigo con cualquier pensamiento, que venga el enemigo con cualquier fatiga, que venga el enemigo con cualquier síntoma de enfermedad, que venga lo que venga, usted, el único que tiene la última palabra sobre vosotros, se llama el Cristo de la gloria. Fue el que bajó a los infiernos, fue el que murió por usted, el único se llama Jesucristo. ¿Cuántos estamos aquí? Seguimos. Los que cayeron entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes de la riqueza, los placeres de la vida, y llevan fruto. Aleluya. Se acaban los frutos. Aceptamos a Cristo en un evento, venimos a la iglesia gozosamente, de una manera, pero ¿qué pasa después?
Vienen los afanes de la vida. Señor, te pido un trabajo. Señor, estoy aquí pidiendo un trabajo. Y el diablo le puso un trabajo, lo sacó de la iglesia, lo sacó de su intimidad con Dios, lo sacó de los ministerios y lo puso en neutro. Señor, te pido un novio o una novia. Y el diablo le puso a cualquier persona, lo sacó del propósito, lo amargó y se perdió. Y a su nombre, ¿cuánto dicen amén? Llega el hombre, está ahí buscando de Dios. El Señor lo puso en un lugar para que pueda hacer su ministerio, para que pueda ser levantado. Llegó el diablo y lo sacó de la iglesia. ¿Cuánto dicen amén? Se le fue el gozo. Una de las cosas que el Señor me ha enseñado es predicar su palabra como está, guste o no guste. Pero cuando Dios te entrega algo, trae bendición. Cuando Dios te entrega algo, te da gozo. Cuando Dios te da algo verdaderamente, no hay nada que te pueda robar esa bendición. Y desde un principio hasta el final es de paz y de bendición y edificación. ¿Cuánto lo creen? Seguimos, vayan anunciando los versículos que se me va. El espino, el 15. Malos que cayeron en buena tierra. ¿Cuánto dicen amén? Diga conmigo, Señor, yo soy esa semilla que ha caído en buena tierra, Señor. Ven aquí, Señor. Ven aquí, Padre Celestial. Estos son los que, escuchen bien, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Amén. Personas que se van a la presencia de Dios y le dicen, Señor, lo que no es tuyo, quítalo de mí. Señor, tengo este pecado, pero ayúdame a que salga de mí. Tengo algo en contra de mi hermano. Señor, bendícemelo. Aunque el hermano me está pinchando, aunque el hermano me está ofendiendo, aunque el hermano me señala, yo bendigo a ese hermano como dijo Jesús. Señor, aquí estoy para poner mi vida a servidumbre de ti, porque tu palabra dice que el que quiera ganar su vida en causa de ti, la perderá. ¿Cuánto dicen amén? Pero si usted es una persona con un corazón dispuesto a dejarlo todo por Él, una persona con un corazón de decir el pecado no, una cosa, hermano, le voy a decir algo, una persona con un espíritu quebrantado es el mejor sacrificio para Jehová. Jehová dice, yo no quiero sacrificio, sino ¿qué? Con Cristo y humillado. Y usted dirá, pastor, ¿cómo es eso? Yo estoy pidiéndole a Dios que cambie mi carácter, estoy pidiendo a Dios que me salga de los vicios, estoy pidiendo a Dios que me saque de la promiscuidad, estoy pidiendo a Dios que me saque de la fornicación, del adulterio, de mi carácter grosero. Pero quiero decirte, si tú te mantienes en su presencia diciendo, Padre, tu palabra dice que empezó la obra en mí, cada día la va a perfeccionar. Yo me agarro de ti, Padre, empieza a purificarme, empieza a limpiarme, usted su vida va a ser cambiada. Yo el evangelio que leo en la palabra de Dios en el libro de Hechos es un evangelio verdaderamente de poder. Amén. Y un poder de cambiar y transformación. Una persona lleva 10 años en el evangelio y es una persona de siempre. No es posible. Algo está pasando en su vida espiritual. ¿Cuánto dicen amén? Y a su nombre. En la iglesia donde yo me congregaba en Venezuela había un hombre que decía el planeta Alfa. El cometa Alfa. Venía solamente a la iglesia cuando había eventos. Nunca se acercaba. Usted no viene a la iglesia por ver el pastor o participar en algo o llevar un disco. Usted viene a la iglesia porque Dios quiere que usted sea alimentado, porque Dios quiere que usted se reúna juntamente. Pablo decía, no dejéis de congregados como algunos tienen por costumbre. Yo sé que es tiempo. Nosotros somos la iglesia, gloria a Dios. Somos la iglesia nosotros sí. Pero Pablo decía, reunidos congregados cuando los días son malos. Para apoyarnos unos a otros, para edificarnos unos a otros. Amén. Pero es tiempo de que nosotros seamos la semilla que Dios quiere dar el 100% fruto. Yo quiero que tú en esta mañana diga, diablo mentiroso, llegó el tiempo mío, el tiempo donde Dios se va a glorificar, el tiempo donde Dios va a activar mis dones, el tiempo donde tu gloria se va a la vista como el
que no puede el Señor de una manera dar esos frutos. El Señor quiere, pero el Señor respeta a cada uno de nosotros. Pero hay personas que están bloqueadas en su corazón, están poniendo resistencia. El Señor le habla, el Señor le dice: ya, pon de tu parte, abre tu corazón, y ellos ponen resistencia. Es que yo soy así, cada quien tiene su manera. No. Hay una manera de buscar a Dios, hay una manera de glorificar a Dios, hay una manera de que Dios se glorifique en nosotros. Y como actuó con los libros de Hechos, los discípulos, con la iglesia primitiva en el Antiguo Testamento, Dios también puede actuar en estos tiempos. Amén. ¿Cuántos lo creen, hermano? Amén. Ya vamos a terminar, hermano, faltan 2 horas. La iglesia primitiva duraba todo el día, se caían dormidos. No, pero pastor, esos son tiempos. El que tiene hambre y sed de justicia no se queja de la hora. Hermano David, no se asuste. ¿Dónde está mi hermano David? Por allá, anda tranquilo por allá. No se asuste, hermano. Mateo 6:10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Lo hablamos el miércoles, cumpliendo la voluntad de Dios. Mateo 7, ponga oído. Mateo 7:21. Escuchen bien. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuánto lo creen? Como dicen por ahí, no todo el que está en un garaje es coche. Y a su nombre, hacer la voluntad del Padre no es cualquier cosa. A su nombre, Jesucristo tenía que entregarse en sacrificio siendo el Hijo de Dios, y llegó el Getsemaní. Hay personas que no han pasado, por decirlo de una manera, hablando por Getsemaní. Jesucristo se arrodilló y dice que antes hablaba con los discípulos y le decía: mi alma está triste hasta la muerte. Y a su nombre, porque él sabía lo que venía. ¿Cuánto adoran a Dios? Pero cuando estaba ahí, la bendición y la victoria, cuando él dijo: hágase tu voluntad y no la mía. Personas acá que le piden a Dios, que son personas que quieren agradar a Dios, pero cuando el Señor le habla, no cumplen su voluntad. Juegan con las cosas de Dios, y con Dios no se juega. Cuando Dios habla, habló Dios. Personas que la palabra de Dios se lo dice y no entiende. Y Dios hablando y no entiende. Y Dios dice: entrégame eso. No, señores, que no entiende. Estamos en el siglo XXI. Esa época que tú estabas, Jesucristo, era otra época. No. Si el Señor te habla en su palabra, déjalo. ¿A quién amas tú? ¿Las cosas de este mundo o al Cristo que te salvó por medio del Padre? El Señor te está hablando en esta mañana. Es tiempo de edificar nuestra casa bajo la roca. Estar en la roca que es Cristo. ¿Cuánto lo creen? Es tiempo verdaderamente de aferrarnos al Cristo de la gloria. No, pastores, que eso no puede ser mi cultura. No, la palabra de Dios es clara. Hay un solo Dios, hay un solo reino. La cultura es de este mundo. Buscamos es a Dios ahora. Y a su nombre. No, Señor, que tengo mi carácter y usted sabe, Dios está tratando contigo. Gloria a Dios, es verdad, porque la palabra de Dios dice que Él está haciendo cada día en nosotros el querer y el hacer como obra que somos de Él. Pero lleva 20 años en ese mismo pecado, en ese mismo carácter que no lo suelta, en esa misma manera de caminar, y no te levantas como Dios quiere. Y a su nombre. No es que Dios es misericordioso, sí, Dios es misericordioso hasta la muerte. Pero es tiempo de decir: hoy tomo una decisión. Mi decisión es ser hombre prudente, no insensato. Mi decisión es agradar a Dios por encima de cualquier cosa. Mi decisión es no agradar al hombre, sino a Dios. Pablo decía un tema fuerte, me encanta, cuando él dice: cuando tú agradas a los hombres, ya no agradas a Dios.
Yo siempre estoy buscando que Dios verdaderamente me ponga cada día el querer agradarle a Él. No, pastor, que en la iglesia no se puede hablar en lengua, que en la iglesia no se puede hacer esto, que en la iglesia no se puede hacer lo otro. ¿Qué es lo que Dios quiere que se haga en su iglesia? No es lo que diga el hombre, no es lo que diga la persona, es lo que el Espíritu Santo ponga sobre su momento, sobre su tiempo, en la mano de Dios que hace y hace. Pastor, que usted se le predica a una persona y le habla de sanidad, no va a entender. Es que no, Jesús cuando hablaba no entendía, pero lo tocaba y después eran transformados por el poder de Dios. El que va a hacer la obra no es usted, es el Espíritu Santo de Dios. Es tiempo de agarrarlo de Dios y decir, papá Dios, ¿qué quieres tú? Aunque gente te diga, no estás haciendo lo correcto. Aunque hay personas que te digan, no. Es como cuando yo me metí en este local, muchos dijeron, pastor, ¿para qué va a cambiar de local donde estamos bien? Pastor, ¿para qué va a cambiar? Y el Señor decía, cámbialo. Si me fuera hecho caso, muchas personas estuvieran en el mismo local. Todos ahí como salir en larga. Y a su nombre. Usted métase en la presencia del Cristo de la gloria y el Señor lo va a dirigir. Y si no le habla a usted, le va a hablar a otra persona para que usted sepa lo que Dios está tratando con usted. Es tiempo de fundamentarnos en la roca que es Cristo. Si somos cristianos, seamos seguidores de Cristo. Póngase de pie en esta mañana. Amén. Y a su nombre. Gloria. Aleluya. Antes de culminar quiero decirte esto. El hombre insensato, como dice Mateo 7:26, no practica la verdad, se engaña él mismo. El hombre insensato siempre busca excusa para todo, para no hacer conforme a como Dios quiere. En Santiago 1:22, y culmino con este versículo, dice: pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañados a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, que dice, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino